Bienvenidos a Real Estate Sin Filtros South Florida, el podcast que te habla de real estate sin promesas falsas, sin letras pequeñas y sin complicar lo que debería de ser claro. En este momento vamos a hablar de las verdades detrás del cierre para proteger tu inversión y para eso nos acompaña Dani Manzano. Dani, el dueño de la compañía o de una de las mejores compañías de título acá en el estado de la Florida. ¿Cómo estás, Dani? Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí y de poder tener la oportunidad de hablarle a todos los que nos están viendo. Claro que sí, gracias. Bueno, Dani, primeramente, sé que como conversamos anteriormente, no te gustan esos temas corporativos que te había preguntado, eres el chief, eres el CEO. Me dices, no me gustan esos temas corporativos o esos títulos corporativos. Así es, don Héctor. Tenemos una empresa donde tenemos un management bastante moderno, pensaría yo. Y yo pienso que la cuestión de las jerarquías, no sé, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque pienso que todos tenemos que hacer lo que tengamos que hacer en el momento que tengamos que hacer. No importa si nos toca barrer el piso, no importa si nos toca limpiar el baño. Es así. O no importa si nos toca ir a hacer un cierre, ¿me entiendes? Listo. Siempre. Esta industria, el mercado de real estate es súper dinámico. Entonces, hoy estamos haciendo una cosa. Total. Y mañana otra cosa. Entonces, los títulos corporativos como que te dejan... Te pesan, no te gustan. Claro, exactamente. Pero bueno, eso es una historia mía. Bueno, Dani, mira, entrando en materia, cuéntame un poquito desde tu experiencia, ¿qué no entienden compradores y vendedores en el proceso de compra de su propiedad? Bueno, una de las cosas, o pienso que, no una de las cosas, la cosa más importante que deberíamos transmitir es el hecho de que el proceso de compra es un proceso, ¿ok? No es algo que nosotros vamos y compramos y vemos en el supermercado y hacemos el checkout y lo compramos y salimos con él en nuestras manos. No, el proceso de cierre es un proceso, es todo un proceso. Y hay muchas cosas que están atadas a ese cierre, mucha gente caminando alrededor del cierre, sincronizando. Yo siempre lo veo como un baile de ballet, donde todos tienen que estar sincronizados para que nuestro cliente, ya sea comprador o vendedor, reciba el mejor servicio y reciba pues lo que necesita recibir de una compañía de título, que es protección, asesoría y servicio. Eso te iba a preguntar, siguiendo ese baile, esa danza, como tú dices, ¿cuál sería el rol de la casa de título en el proceso? Bueno, el rol, hay varios roles. El primer rol y uno de los más importantes para nuestra audiencia casi siempre es ¿quién tiene mi depósito? Para el comprador. Para el comprador. Para el comprador. ¿Quién tiene mi depósito? Es una de las preguntas que más nos hacen. O que más les hacen a ustedes como realtor. Completamente. Siempre nos las están haciendo. Exactamente. Entonces, ahí comienza nuestro primer rol. Nuestro primer rol es ser agente de fideicomiso, que en inglés significa escrow agent. Entonces, y es nuestro primer rol porque es lo primero que sucede una vez ya tú entras bajo contrato. Perfecto. ¿Qué es lo que yo a veces les explico a muchos de mis clientes, la mayoría latinos, en el cual no están familiarizados con casa de título, ni están familiarizados con un escrow, que vamos a hablar más adelante un poquito de este escrow, pero yo le digo, como te había comentado anteriormente, muy jocosamente, es como el referee de la transacción. Es quien el dinero que tú colocas no va a mi bolsillo particularmente, tampoco al del otro agente, a un broker, va a ustedes como casa de título. Así es. Así es. Y es importante también que tanto comprador como vendedor sepan de que ese dinero está en escrow o en una compañía de fideicomiso que somos nosotros, con licencias y obviamente todos seguros y bonds, lo que llaman bonds, para poder tener ese dinero. Y ese dinero, una vez está como parte de pago para una compra, en ese momento, mientras las transacciones están dando, ese dinero no le pertenece ni al comprador ni al vendedor. Ese dinero está como seguridad, como colateral. Está guardado ahí. Guardado. Y apegado a esa transacción. A esa transacción. Entonces, es una de las cosas que siempre, y como te dije, tanto comprador como vendedor siempre tienen estas inquietudes porque el comprador cree que está perdiendo el depósito, al momento que lo pone.
pero no lo está perdiendo. Sencillamente lo está poniendo como de garantía. Ok. Epa, aquí está mi dinero, yo soy un comprador serio y por lo tanto, mira que sí soy serio, estoy poniendo $5,000, $10,000, $15,000. Entonces, pero eso por un lado, que el comprador sepa que ese dinero no está en manos del vendedor. Ok. Ok. Aún si a mí como compañía de títulos me escogió el vendedor, ese dinero no está en manos del vendedor. Ese dinero está en escrow, ¿ok? Como garantía para una propiedad. Y viéndolo de la otra cara de la moneda, para los vendedores, ellos también tienen que entender que ese dinero no les pertenece a ellos. Claro. Ese dinero todavía no les pertenece a ellos. No les pertenece. Está ahí neutral. neutral. Neutral, exactamente. Como dijiste tú, es donde el referí. El referee. Eso es lo que yo creo que como lo entienden un poco más los clientes, o por lo menos lo que han venido y que hemos conversado. Correcto. Ok, siguiendo el ejemplo del baile, ¿no? Una de las cosas que ustedes llevan a cabo es la revisión del título. Tienen que estar revisando el título, el historial, todo esto. ¿Qué pasa cuando hay errores en este? Si hay un error en el título. Ok. Bueno, siempre cuando hacemos el siguiente rol es el estudio de título. Ok. Entonces, nosotros somos contratados por o comprador o vendedor para emitir un seguro de título. Ok. ¿Qué es el seguro de título? El seguro de título es una póliza de seguro porque nosotros como compañías de título somos unas compañías de seguro y estamos reguladas por el Departamento de Seguros del Estado de la Florida. Ok, es bueno saberlo. Sí. Entonces, nosotros, nuestro propósito final es poder emitirle ese seguro de título a la persona que está comprando. Ok. Te me adelantaste un poquito, pero quiero tocar el tema de que me hablaste del seguro de título, porque normalmente el cliente cuando hablamos del seguro piensa que el seguro es algo estándar. ¿En qué sentido? Cuando estamos en una precalificación, digamos así, decimos, hey, la propiedad necesita un seguro. Se menciona la palabra seguro. Posteriormente, cuando estamos dependiendo de lo que coloque la persona, habla del seguro, del tema del financiamiento, el PMI y todo ese tipo de cosas. Y ustedes también hablan del seguro. Claro, se repite la palabra seguro y la gente piensa como que, hey, pero es el mismo seguro. Entonces, la pregunta es, ¿qué cubriría o qué repercusiones hay si no tienen un seguro de título? Que vale destacar, es completamente diferente esos tipos de seguro. Bueno, el seguro de título, si tú no lo tienes, y a donde iba, y perdona que me adelanté, porque a donde iba con eso es los errores. ¿Qué pasa cuando hay errores? Los errores, los errores siempre van a estar cubiertos por ese seguro de título que la persona va a comprar en el momento del cierre. Y siempre se emiten dos tipos de seguro. Un seguro para la persona que está comprando y el asegurado es el comprador. ¿Y cuál es el monto del seguro? El monto del seguro es el precio de compra. Entonces, si la persona compró una propiedad por $500,000, está asegurado hasta $500,000. Entonces, ¿qué pasa? Que si algo pasa o si en un futuro llega alguien, una compañía, una persona natural a decir, mira, aquí yo tenía una hipoteca sobre esa parcela hace 25 años y me deben $700,000. El seguro de título entra y defiende, número uno, defiende. Importante. Importante. El seguro de título defiende ese título, esa escritura. Y si definitivamente, por decirte, pierde la demanda, que es muy improbable, pierden la demanda, que es muy improbable, el comprador recibe sus $500,000 que invirtió en la propiedad. Entonces está protegido si en tal caso el título en su momento no se revisó bien. Y no estamos hablando de que lo hizo bien o mal la persona encargada de revisarlo, sino que hay que entender, como había conversado anteriormente en otro podcast, que hay errores humanos que pueden pasar. Exactamente. Entonces este seguro protege a esa persona si llegase a pasar algún error que hubiera. Correcto. Qué bueno que lo discutimos porque nuestro segundo rol, como ya te lo comenté, es hacer los estudios. El estudio de título. Y el estudio se lleva a cabo a través de nuestras aseguradoras. Como te comenté, nosotros somos agentes de seguro. Y como agentes de seguro, nosotros no emitimos los seguros. Nosotros los emitimos siendo agentes
de aseguradoras que tienen billones de dólares en reservas Ok. para pagar este tipo de reclamación. Perfecto, ¿Ok? perfecto que lo sepan para que vean que no es cualquier seguro. Exacto. Entonces, siguiendo la misma línea, el estudio de título la hacen esas aseguradoras, no lo hacemos nosotros. Ah, ok. Y lo hacemos así a propósito, porque como ellos son los que están asegurando el título. Claro, que que- ellos revisen y si hay un error, hey, es de ustedes. Exactamente. Perfecto, Exactamente. perfecto. Entonces, Inteligente. y esas examinaciones, como acabas de decir, la hacen humanos. Claro. Y pasan errores, sí pasan Claro, es errores. que pasan errores y a veces no tienen que ser con intención ni nada, sino simplemente, bueno, somos humanos Exacto. y podemos cometer cualquier error. Correcto. El día podemos levantarnos mal, bien, algo que no vimos en el momento y bueno, pero al final la responsabilidad cae en otra persona. Correcto. ¿Me entiendes? Y bueno, y aquí tienes estás asegurado. por eso. Exactamente. Dani, Exactamente. cuéntame hablando de esto, de lo de título, el seguro y todo esto, en tu experiencia, en todos estos años de experiencia que tienes, ¿cuál has visto que es el error que has visto como que, wow, más frecuente acá en el estado de la Florida? Los errores más frecuentes, Héctor, pensaría yo que son dos. Son nombres que quedan mal escritos, Ok, ¿ok? Que a veces son muy fáciles de resolver, ok, o a veces no son tan fáciles de resolver. Cuando son nombres de hace 2 o 3 dueños y los dueños Ok. no están por aquí para resolver, es un problema. O también que las descripciones legales están incorrectas o están incompletas. Nosotros, como compañías de título, no aseguramos direcciones, por ejemplo. A mí no me Ok. importa cuál es la dirección. Ok. La dirección es para efectos postales, para efectos Ok. de correo. ok, Pero para efectos, entonces tú tienes 150-73 Southwest 45 Avenida, por ejemplo. Esa es Ok. la dirección postal. Pero para efectos de estudio de título, yo me voy a la parcela, yo me voy abajo. A mí no me importa Ok, la lote y dirección. bloque. Lote y bloque, exactamente. Yo voy Ok. lote 5, bloque 3 Ok. de Sabana, la subdivisión registrada en el libro tal, en la página tal. Como quien dice, el legal description. El legal description, exactamente. Y ahí es donde se representan la mayor parte de los errores. Que el lote 15 emitieron un 1 y pusieron lote 5. Entonces, Ok. un error te cambia la descripción legal completa. Ok, imagínate, y son errores que pueden ser hasta de tipografía al momento de escribir. La mayoría son de ¿Y tipografía. qué pasaría si el comprador de pronto decide, no sé si en otro estado, pero aquí en el estado de la Florida decide, hey, pero yo me quiero ahorrar, yo no quiero asegurarme? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, pero se expone a tener ese tipo de errores Ok. y que los toque resolver, los toque resolverlo él mismo, sin necesidad de que venga una aseguradora y muchas veces se puede encontrar a la persona para que firme una corrección, Ok. pero hay veces no. Algo sencillo, como hablamos una tipografía, algo Ajá. sencillo, como que bueno, Sí. vamos a manejarlo. Sí. De esta manera no hay mucho error, pero si es algo de fuerza mayor, No, y fíjate algo que a veces nos ha ocurrido en el medio de una transacción, que identificamos un error porque nosotros hacemos la examinación ok. y antes de hacer ese cierre, pues se hacen todas las objeciones del caso. Entonces, si hay un error, Ok. nosotros lo identificaríamos antes de que el comprador reciba su titularidad. Ok, ok, ¿Ok? ok. Y nos da la oportunidad de limpiarle el título a ese comprador. Y entonces, si es un error tipográfico, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo que te di, lote 15 emitieron un 1 y pusieron lote 5. Ok. Entonces me toca ir a buscar al dueño anterior, ¿ok? Fíjate una cosa tan sencilla. Me toca ir a buscar al dueño anterior para corregir la escritura. Ok. Pero también me toca ir a buscar al dueño del lote 5 para poder corregir el error que se hizo. O sea, se hizo un error Ok. en 2 parcelas. Ok, ok. O sea, una como que sí es la mía y el otro, esa no es la mía. Esa no es la mía. Ok, ok. Entonces, en términos normales, encontraste a las 2 personas. Ok. Pero, ¿qué si uno de ellos está difunto? Wow. Se complica el proceso. Se complica el proceso. Entonces, ahí la gente no entiende y no saben de que el seguro de título los cubre
ante ese tipo de defectos, ¿me entiendes? Wow. ¿Cuánto es el seguro de título? ¿Cuánto Es en precio? es una fórmula, Ok. pero más o menos Aproximado. son como $500 por cada 100,000. Ok, entonces me estás hablando vamos a poner un ejemplo que sean $2,000, $2,500. Estaba hablando de una propiedad de $500,000. Vamos a poner. Es correcto. Estamos hablando de $2,500 que pueden protegerte en todas estas, bueno, en estas circunstancias que tú estás comentando, pero hay muchísimas otras más. Muchísimas más. Y lo interesante de esto es que no es un seguro recurrente, como Ok. es el seguro de propiedad, como es el seguro de PMI, que lo mencionaste, Ok. como es un seguro de carro, como es un seguro de vida. No, esto lo pagas una vez y tú estás asegurado siempre y cuando seas el dueño de la propiedad. Y es parte de los pagos de los gastos de de cierre. parte de los gastos de cierre, sí. Sí, maravilloso. Exactamente. Había comentado inicialmente en el proceso de cuando entra a la casa de título, mencionaste el escrow, que es donde recibes el dinero, X cantidad, 5, $10,000, cuando ya entramos en contrato en una propiedad. Ahora te digo, ¿qué incluye o qué es lo que es un escrow? Y te lo comento porque en el proceso de casa de título mencionamos la palabra, igual como hablamos de los seguros, que hay diferentes etapas o diferentes términos. En el caso tuyo está el escrow, ¿verdad? Pero ya luego en el banco también hay un escrow. Sí. Entonces, en el caso de ustedes específicamente, ¿qué incluye el escrow? Ok, el escrow, para darles la definición, que Ok. creo que es importante, el escrow es cuando alguien tiene dinero que no le pertenece a ellos. Ok. Ok. Por ejemplo, ¿qué incluye el escrow de nosotros? Los servicios de escrow es que el dinero, ellos me lo entregan a mí, Ok. pero me lo entregan a mí el comprador me lo entrega a mí como en garantía Ok. para la compra de una propiedad. Entonces, ese dinero, aunque el comprador me lo entregó a mí y está en una cuenta mía, Ok. es una cuenta de escrow que yo no puedo tocar porque ese dinero no es mío. Claro. Es lo que significa un fideicomiso. Entonces, yo lo tengo para la compra de una propiedad. Claro, y como dicen algunos clientes que lo usan ellos y ha sido repetitivo, y me dicen, ese es el enganche. Ajá. Yo sí, es el enganche, pero es parte también de tu inicial, lo que tú estás De dando tu al inicial. final del Exacto. dinero. Porque Correcto. si al final de la transacción eran $30,000 y ya tú colocaste 5,000, significa que a mesa de cierre son 25,000. Exactamente. Sería de esa manera. Exactamente. Y es diferente, pero es la misma definición cuando hablas del escrow que tiene el banco, por ejemplo. Ok. Cuando el escrow que tiene el banco es considerado escrow porque tú se lo estás dando al banco, pero el banco, eso no es ganancia del banco Ok. ni del inversionista, sino el banco lo está poniendo en una cuenta para él pagar los impuestos o pagar los seguros Ok. en el momento que llegue la renovación. Exactamente, son dos cosas completamente Diferentes, exactamente. Ok. Hablando de esto, ¿cuáles son los errores? Porque como dice el podcast, es sin falsas promesas, sin letras pequeñas y tratamos de hablar claro, ¿no? Sí. No nada más lo bueno o lo bonito de una transacción, sino también qué pueden pasar porque hay muchos errores que pueden Sí. suceder. Este enganche o este escrow que te dan a ti, ¿qué forma habría de pronto del comprador perderlo? Porque sí hay formas de que el comprador lo pierda. Siempre, Y muchas. imagino que has visto muchos casos. Me gustaría que dijeras de repente algunos errores que puede cometer el comprador para poder perder este dinero en escrow y a lo mejor algunos ejemplos, algo de repente uno o dos Ya. casos que a lo mejor te hayan pasado, ¿no? Claro, Un claro. poco a lo mejor locos o Sí, que, sí. que haya hecho el Mira, comprador. yo creo que lo primero es que el comprador debe asesorarse muy bien. ¿Lo escucharon? Importante. Asesorarse muy bien con realtors que sepan lo que están haciendo. Porque el que el comprador pueda perder el depósito es cuestión de las contingencias que va a tener el contrato de compraventa. Ok, importante. Entonces, por ejemplo, de lo que pasa muchísimo es hay una contingencia en los contratos que es una contingencia de inspección. Ok. ¿Ok? Tú tienes X número de días para inspeccionar la propiedad. La inspeccionaste 7 días y el comprador tiene un derecho unilateral para cancelar el contrato. Pero si el comprador decide cancelar el contrato, no a los 7 días dentro del periodo de tiempo, sino a los 10 días, Ok. por inspección, ahí corren riesgo de que el vendedor le diga, no, ya pasó tu tiempo de inspeccionar y entonces yo me voy a quedar con el depósito. De Ok. verdad, por eso yo por lo menos en los casos míos particular que trabajo, le digo, hey, tenemos X cantidad de días, ya veré cómo hago el contrato para hacerlo más agresivo a la hora de ganar una Ajá. oferta. Sin embargo, siempre le digo al cliente, hey, tenemos X cantidad de días Sí. para que podamos salirnos
si decides el día de mañana que no es la casa porque salió algo en inspección que no te conviene o no puedes aguantarlo o simplemente no te provocó. Sí. Dijiste, mira, por inspección le salió esto y yo no quiero solventarlo. Tenemos ese tiempo que está, según contrato, para retirarte Así sin es. perder más que el fee de la transferencia de que te cobra el banco. Así es. Normal, que Así son es. 30, $35 que cobra el banco, que es ajeno a todos nosotros. Si te pasas de ese día, hey, tienes riesgo a perder el dinero. Así mismo. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que resarcir daños también al vendedor. Ajá. Aquí cada quien tiene derecho, igual que tiene deberes, cada uno tiene derechos también Sí. en el proceso de compra. Así mismo. Y ese, entonces, es cuestión de las contingencias que hay en el contrato, ¿no? Ok. Entonces, mientras mejor asesorado estés, más claro vas a estar con las contingencias que tienes. Claro. Y entonces vas a hacer todos tus pasos debidamente. Entonces, esa es la gran ventaja de estar muy bien asesorado y de saber que el realtor que te esté representando conoce el contrato de la A a la Z. Sí, por eso yo digo, y siempre lo voy a comentar, esto es un trabajo, esto es un equipo, un trabajo Sí. de equipo. Aquí necesitamos el realtor, necesita una casa de título o de las mejores casas de título y por eso estamos acá hoy contigo, Gracias, Dani. gracias. Tenemos un lender, si es necesario un abogado, un equipo de inspección. O sea que si en el proceso se requiere a un profesional de verdad que sepa de la materia, esté ahí para podernos apoyar y ayudar. Así Entonces, mismo. esa es la idea. Así mismo. Dani, hablando del escrow, yo he visto que siempre cuando hacemos alguna transacción, tú envías, bueno, no nada más tú, también diversas casas de título con las que me ha tocado trabajar, ciertas notas motivado a la gran estafa o el nivel de estafa que hay en el tema de los escrow. Sí. Que dicen, hey, tiene que llamar para corroborar, tiene Sí. que llamar para esto, tiene que mandar un correo. O sea, siempre es como, pareciera que pusieran nervioso, ¿no? O nos pone nervioso Sí. a todo porque hey, en ese momento hay que enviar dinero y hey, hay que llamar Así. hay que cumplir la mayor cantidad de seguridad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué has visto tú en ese tema de estafas hoy en día? Mucho, Héctor. Sí. He visto mucho, mucha gente que, número uno, nosotros, la mayoría de nosotros en nuestro carácter individual, cuando estamos Ok. comprando o vendiendo, utilizamos qué correos, Gmail, Gmail, Hotmail, nomás. Outlook.com, cuentas que son gratuitas. Ok. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que esas cuentas no tienen o sea, no están tan bien aseguradas. Entonces, son vulnerables. Son cuentas que son vulnerables Ok. para que los hackers Ok. entren y estén monitoreando las transacciones. Entonces, ellos saben, a veces es por la cuenta del realtor, a veces es por la cuenta de la compañía de títulos. Ok. La mayoría de las veces, el más vulnerable es el comprador. Sí, ¿sabes qué me pasó a finales del año pasado? Una transacción que estábamos, bueno, normal. O sea, escribía a la casa de título, se le mandaban al comprador, llegamos al punto que tenía que enviar una cantidad de dinero, por la cual el yerno de mi compradora, él trabaja en una entidad, en un ente público en el cual se encarga de todos estos temas de fraude, estafa, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, claro, él entró en el sistema y fíjense, se dio cuenta, ya habíamos pasado como 10 correos, back and forth, o sea, 10 correos en la transacción y se dio cuenta que hasta el segundo correo era el original. Del tercero al décimo aproximadamente de conversación que yo mismo había tenido y que le están enviando a mi clienta y le estaban solicitando un dinero, todas eran, me dijo él, un troyano, eran temas de hacker que habían pasado. Así mismo. Cuando logré entonces llamar por teléfono, que son una de las cosas que ustedes dicen, Sí. hey, hay que llamar por teléfono, hay que corroborar, resulta que nos dimos cuenta todas las partes que hasta el segundo correo de bienvenida y luego sí, de bienvenida, Sí. no habíamos conversado más, originalmente no habíamos conversado. Nosotros todos estábamos conversando, era con Con un delincuente. un delincuente. Sí. Es complejo, es súper complejo. Yo decía, wow. Sí, es súper complejo porque ellos tienen ya la forma y son nosotros, y bueno, más que todo nosotros en la parte de título, pero ya estamos súper educados Sí. en ese fraude en específico. Y nosotros, las agencias de títulos se han encargado de notificárselo a las asociaciones de realtors. Ok. Entonces, ahora, tanto los realtors como las compañías de títulos estamos versados en el tema del fraude que está ocurriendo, pero los clientes no. Sí.
Entonces, Por eso, disculpa que te interrumpa y por sí, eso volvemos a repetir lo que es la comunicación. Esto es un trabajo en equipo. Yo sí, solo no hago nada, tú solo no haces nada, el comprador solo no hace nada. casi. Entonces, la idea es blindarse con un equipo que tenga buena comunicación. Porque Sí. no es un equipo por ser equipo, es un equipo con buena comunicación y logramos a una mesa de cierre satisfactoria sin ningún problema. Así mismo. Y el esquema para entenderlo o sea, al final es sencillo, Ujú. pero la forma como ellos lo hacen lo vuelven súper complejo. Básicamente, ellos entran a una cuenta de correo, Ok, ¿ok? Y están monitoreando el momento para atacar. Entonces, cuando ellos ven que nosotros, este es el esquema básico de ok, fraude, que ven que nosotros le enviamos, señor Héctor, estas son las instrucciones para transferir el dinero. ok, Entonces pasa, el señor lo recibe y entonces ahí atacan. Y pueden atacar a nombre del realtor, de Héctor, ok, o a nombre de Dani. ok. Entonces, oiga, señor Héctor o señor comprador, disculpe que le mandé las instrucciones que no eran. Por favor, haga caso omiso del email anterior y utilice las adjuntas. Ok, Y ellos están creyendo que están hablando con Héctor o que están hablando con Dani, claro, pero no, ya están hablando con el delincuente. claro. Y entonces le cambian las instrucciones, todas igualitas a las mías, Ok. y entonces el cliente va al banco y manda el dinero a donde no tiene Claro, que por eso mandar. es lo importante de, hey, vas a transferir, llama por teléfono primero al Sí. número de teléfono que te dice la compañía de título que en ese momento estás llevando a cabo tu proceso de compra. Sí. Y otra cosa, hablando de eso mismo, se los digo, no llamen al teléfono que sale en la hoja de las instrucciones, porque ahí pueden haber cambiado el teléfono. Ah, fíjate tú, porque uno siempre seguía, hey, por la nota, que normalmente lo hacen ustedes y lo Exacto. hacen las compañías de Sí. títulos, que le colocan en la parte de abajo, hey, antes de, Sí. llame por teléfono. Correcto. Así mismo. Y todo está perfecto. Lo único es que les pediría que no llamen a ningún número que salga en el email, porque Ok. el email puede estar interceptado. Ok, ¿a qué número de teléfono deberían, de acuerdo a tu experiencia, deberían de llamar? Que se metan en Google y busquen Ok. el teléfono de la compañía. En nuestro caso, 954-839-6480. Bueno, ahí está, mejor imposible. Dani, y cuéntame, motivado a bueno, esto es un error, digamos, o un problema garrafal, pero ¿qué error muy común ves tú en los procesos que pueden retrasarlo? Pueden retrasar el proceso de compra o bien sea que se caiga. Bueno, no diría yo que error, pero las contingencias que hay que cumplir en el contrato. La más común es la del banco, la Ok. de la financiación. Ok. Entonces, que dentro del periodo de financiación, el cliente hace algo o compra algo que no debe comprar. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿qué has visto tú que previamente o qué no debe de hacer el cliente, el comprador, días previos al cierre de su casa? No sacar nada nuevo en cuanto a crédito y les hablo en cuanto a crédito, Sí. básicamente. ¿Sabes que yo tengo una anécdota con una cliente? Yo siempre les digo, hey, no vayan a sacar, o sea, carro nuevo, que si mueve Room to Go o mueblerías de pronto que, ¿sabes? Que tengan que sacar una compra grande de dinero o tarjetas Sí. de crédito. Y me acuerdo que tanto fue en una oportunidad a una cliente que se lo comenté, pasamos el proceso, imagínate, en preconstrucción, pasó 3 meses, 2 meses, 3 meses, se entregó la propiedad, todo eso. Y cuando vamos a cerrar me dice, Héctor, una pregunta, ya cerramos, ¿ya puedo echarle gasolina full a mi carro? Y yo le decía, ¿cómo que echarle gasolina full a tu carro? Sí, como tú me dices que no eches de a poquito, yo he hecho de a $10, yo he hecho de a 5, yo he hecho, o sea, yo he hecho lo necesario para ir y venir, pero Claro. trato de no usar mucho mi tarjeta de crédito. Es que Oh, yo decía, no, ya va, yo te lo dije, pero no exageremos tanto. sí, sí, Estamos sí. hablando, exageró. Esas fueron Exactamente. como quien dice las anécdotas, ¿no? Que Sí. uno me lo hubiera dicho en el camino y le digo, echa gasolina, no es para No, tanto. no es para tanto, sí. Y otra de las cosas que pues, casualmente he visto bastante últimamente, no sé por qué, no espero que no tenga que ver con la época, pero he visto mucha gente divorciándose. Ok, Entonces, no saben o piensan que no van a necesitar al cónyuge ok, para venir a firmar los documentos. Entonces, si estás en pleno divorcio, espera a divorciarte por completo ok, o asegúrate de que el cónyuge tiene toda su disposición para venir a firmar documentos, porque va a necesitar firmar. ok, ¿Ok? Aunque tú estés comprando tú Ah, solo, ok.
en la situación específica es si tú estás comprando solo, tú puedes comprar solo, pero todavía estás casado. Ok, Entonces, si estás haciendo un préstamo y estás haciendo un préstamo como residencia primaria para beneficiarte de las mejores tasas, ok, entonces, ¿qué pasa? Eres casado, residencia primaria, el cónyuge tiene que firmar. claro. Da todos los elementos. Exacto. El settlement statement, Sí. ¿qué es? El estado de todos los gastos, así de sencillo. Ok, El estado de todos los debe gastos. haber los números, débito y crédito de tanto comprador como vendedor. Como vendedor, correcto. Ok, ¿debería el comprador leer esto antes del cierre? Claro, claro. Antes y durante. Ok, ¿y qué pasa cuando no lo lee? Bueno, le pueden surgir preguntas o pueden haber costos ahí que no deberían estar. Entonces, si se da cuenta después del cierre, ya todo el dinero está desembolsado. Entonces, Ok. ya es imposible, Ya es imposible. sí, recuperar. Claro, hablemos un poquito de las diferencias en cuanto al perfil del comprador, cuando es primer comprador, cuando es inversionista. ¿Qué cambiaría o qué cambia en un cierre cuando es primer comprador a cuando es inversionista? Mira, desde el punto de vista de título, lo acabamos de mencionar. Básicamente, si estás comprando como inversión Ok, y estás haciendo un préstamo y eres una persona casada, el cónyuge no tiene que venir a firmar. ok, ¿Ok? importante. Es importante. Ya en sí, la cuestión de la firma de los documentos es exactamente igual. Ok, Exactamente igual. Cambia uno que otro documento en el paquete de cierre, ok, porque en vez de ser residencia primaria, está siendo usado como propiedad de inversión. ok, ¿Ok? Bueno, hay otras cositas que también cambian, que por ejemplo, si la propiedad está rentada, por ejemplo, tiene que haber una prorrata, tiene que Ok. haber una verificación de parte del inquilino. Oiga, el Ok. inquilino ha pagado tanto y cuando el inquilino se vaya, el inquilino está esperando que el nuevo dueño le regrese un mes de Claro. depósito o lo que sea, y se tiene que prorratear. Entonces, Ok. ese tipo ¿Hasta de... cuándo estuvo cada persona y cuándo recibe la llave o recibe, digamos, la propiedad? No digamos la llave, recibe la propiedad como tal. Correcto. Ok, eso en cuanto al comprador. Y ahora, en cuanto al vendedor, ¿qué debería de saber en el proceso de título? Bueno, es súper importante porque si el vendedor, por ejemplo, el vendedor sabe de que hay una hipoteca, Ok, ¿ok? Él sabe porque él está pagando una hipoteca. Eh, si tiene que hacerle el disclosure, o sea, la notificación a la compañía de títulos lo más pronto posible, ok, porque yo la voy a encontrar claro. en mi estudio de títulos. Y yo cuando encuentro una hipoteca, por ejemplo, yo no le digo al vendedor, señor vendedor, cuánto le debe al banco, Ok, porque el vendedor me puede decir cualquier claro. A lo número mejor con intención o sin o intención. sin intención. Pero, Exactamente, pero sí. puede decir otro número. Pero el protocolo es, yo tengo que contactar al banco para que el banco Claro. me dé una carta de paz y salvo. Al acreedor, Al exactamente, acreedor, que sería exactamente. el banco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que los vendedores no nos lo dicen como para ver si lo encontramos. Ok, Y cuando lo encontramos, entonces ya es muy tarde para pedir Claro. el payoff statement. ok. Entonces se retrasa el cierre. Ok, una de las cosas que se puede retrasar, que habíamos Correcto, conversado, que se puede correcto. retrasar el cierre. Sí. También con los vendedores tenemos, no problemas, pero situaciones todo el tiempo de que compró cuando estaba soltero, Ok. por ejemplo. La esposa no está en el título, pero ellos es donde vive la pareja. Ok. La pareja, o sea, la pareja. Sí, la pareja como actual en ese momento, exacto. Es mi casa, pero bueno, hoy en día estoy con otra persona o estoy con una persona Sí. y bueno, y vivimos en mi casa. Sí. Entonces, en el estado de la Florida hay una cosa que se llama homestead, Ok. ¿ok? Que es un derecho constitucional que tiene el cónyuge. Ok. Y es que en la pareja donde vivió la pareja, a la mitad le corresponde al cónyuge. Ok. Entonces, tenemos muchas objeciones cuando a veces el vendedor piensa que no necesita a su esposa, pero sí la necesita. Entonces, sorpresas. O sea, como que no había caído en cuenta y la Ok. esposa está en China visitando a la mamá. Ok, ok. Entonces, ese tipo de cosas nos dilata un poquito el cierre. Ok. Mencionaste en este momento el
Exemption. Sí. Entonces, quería preguntarte, ¿qué es el Homestead Exemption? El Homestead Exemption es un beneficio que tiene todas las personas que donde compraron su propiedad y ellos declaran esa propiedad como su residencia primaria. ¿Ok? Y le da dos beneficios claves. El primer beneficio es que el valor de tasación, ¿ok?, se lo reduce por $50,000. Entonces, si los impuestos están basados, por darte un ejemplo, la propiedad está tasada en $300,000 por el condado, entonces los impuestos te los calculan en base a $300,000. Es un factor. Claro. El Homestead te rebaja esa tasación a $250,000. Lo que puede reducir entonces el pago de impuestos. Te lo va a de la reducir. propiedad. 100, o sea, no 100%, pero 100% sí te lo va a, te lo va a reducir. Listo, perfecto. Eso por un lado. Pero para mí la protección más importante es que evita que los impuestos te suban. Importante. Más de un 3.5%. 3.5% es el tope de cuánto te puede subir. Importante y más en estos días. Ese para mí es el mayor beneficio. Ok, Sí. súper. ¿Qué crees tú que es lo importante de un comprador bien informado a uno no? Y volvemos a un tema, a un término de la comunicación, ¿me entiendes? Porque he visto que personas o clientes que llegan a mí me preguntan, ya estuvieron anteriormente, de pronto asesorados, no digamos que mal asesorado, pero tuvieron la asistencia de otra persona o un colega y me hace preguntas muy básicas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué crees tú que es la importancia de un comprador bien informado a uno no en el proceso de compra? Bueno, la persona que está bien asesorada va a tener la mejor protección, Héctor. Va a tener la mejor protección y la comunicación para mí es la parte más importante de toda la transacción. Y es una de nuestras misiones, de hecho, como compañía de títulos, tener una comunicación proactiva. De hecho, es uno de nuestros valores de la compañía. Entonces, como valor, ¿crees importante la comunicación que hay ya ni siquiera el comprador, sino entre el realtor y el title company? La comunicación abierta es la clave a una transacción exitosa. Hoy me gustó eso. Comunicación abierta es la clave de una transacción exitosa. Perfecto, grábese. Mira, ¿y qué evitaría una buena comunicación? Que las personas no contesten, que muchas veces pedimos documentos y se demoran días en darnos los documentos, no nos ponen atención, básicamente no estar tan pendiente de la transacción como deberían estar. Ok. Y basándonos en eso, ¿qué debería exigir normalmente un comprador a la casa de títulos? Estás en un proceso y de repente, bueno, porque yo llego, firmé como comprador, firmé y me voy. Pero ¿qué debería exigir normalmente? Yo sé que si están con Apple Tower, yo sé que no tienen ni que exigir ni que preguntar. Aquí tanto Dani como su equipo, antes de tú preguntar, ya te lo dan. Ya te dan todo lo que es necesario y el deber. El deber ser. Gracias, sí. Pero no todos actúan de la misma manera. Entonces, ¿qué deberían exigirle a la casa de títulos? Bueno, yo pienso que siempre poner por escrito todos los pasos que van ocurriendo. Por ejemplo, entregaste el depósito, pedir un recibo. Ok. Se ordenó al estudio de títulos pedir una copia del estudio cuando llegue. Se ordenó el estudio de permisos y violaciones, que aquí lo hacemos. En algunas compañías de títulos no lo hacen. ¿No lo hacen? No lo hacen. Ah, importante saberlo, porque uno piensa que cualquier compañía de títulos al fin y al cabo hacen el mismo trabajo. No. El estudio de permisos y violaciones es opcional, porque no es considerado un defecto de título. Entonces hay unas compañías de títulos que no lo ordenan. Ok. Eso es bueno saberlo o el oyente que lo sepa, porque de repente uno que está en la industria, para uno es el día a día, igual que ciertas terminologías es el día a día, pero no para el que está comprando y necesita seguridad y apoyo en el proceso de compra. Así mismo. Pues, aparte de pedir todo por escrito, preguntar y preguntar por la asesoría. Una de las preguntas que siempre nosotros, pues proactivamente, siempre le preguntamos a los clientes si quieren un survey, por ejemplo. Un survey, que no hemos hablado del survey. El survey es el plano o el mapa de los linderos de la propiedad. Es importante que el cliente pregunte por qué. Exacto. Eso te iba a decir, porque tú estás diciendo, nosotros le preguntamos al cliente si quiere, o sea, si quiere esto, si quiere el otro. Correcto. Pero ¿qué debería el comprador preguntarle a su casa de títulos? Claro.
Hago la salvedad de que el survey es opcional Ok. cuando es una transacción de contado. ¿Ok? Ok. Cuando Listo. es una transacción financiada, no es opcional. Tiene que comprarlo. Ok, ¿y por qué? Para que la gente entienda, hablaste de los linderos y Sí. esto, pero para que la gente entienda, ¿qué es un survey? El survey es el dibujo del mapa Ok, y en el dibujo de un mapa de los linderos de la propiedad y encima de los linderos pintan la estructura de la propiedad. ok, ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos buscando en el survey? Que toda la propiedad esté construida dentro de los linderos de la propiedad. ok, ¿Ok? perfecto. Y también, del otro lado de la moneda, es que ninguno de los vecinos, de los 4 vecinos, esté metido en mi territorio. ¿Y qué pasa si está dentro del territorio? Entonces es un problema de título. Ok, Y eso se tiene que resolver antes del cierre. ok, Entonces, muchas veces hemos visto que las transacciones se han caído porque el comprador, hace como un mes y medio tuve una situación donde la reja ok, estaba metida dentro del territorio ok, como 2 pies. ok, ¿Ok? Entonces, esa reja la había puesto el vecino. Entonces, cuando se descubrió, el comprador dijo, no, yo no quiero heredar ese problema. Resuélvanme ese problema. Entonces, ok, el vendedor le tocó ir a donde el vecino, a decirle, señor vecino, me instalaste esta reja hace 15 años, ok, pero te metiste 2 pies en mi territorio. Te la voy a quitar, te la voy a rodar. ok. Entonces, eso fue una pelea casi que legal, pero finalmente se pudo confirmar y el vecino entendió que sí se había metido 2 pies Ok. dentro del ¿Y qué territorio. pasaría si ese comprador dice, bueno, pero es que tampoco me afecta? A lo mejor de pronto a nivel legal, pero a nivel de él dice, no tengo ningún problema con eso. El comprador entonces, número uno, es muy bueno que se haya dado cuenta porque ya él sabe, ¿no? Ok, Ya no lo coge por sorpresa 2 o 3 años después de que compró la ok, propiedad, que es otra cosa. claro, A nadie le gustan las sorpresas en el real para estate. nada. Pero el comprador puede optar, Ok, esa es de las buenas cosas que tienes, pues ya habiendo sido informado, el comprador puede optar, a mí no me no me importa. perjudica, No me perjudica, no me incomoda, no me déjalo incomoda. así. Sí. Ok, entonces, ¿qué errores? Porque tocaste hace un momento algún error legal. ¿Qué errores legales no deberían de cometer el comprador? El comprador, bueno, yo pienso que los compradores se tienen que asesorar muy bien en cuanto a la titularidad de la propiedad. Ok. Entonces, muchas Para veces. eso está una buena compañía de título, Exactamente, Apple Tower. exactamente. Sí, muchas veces no saben si son esposo y esposa, no quieren coger título como esposo y esposa y pueden estar perdiendo beneficios, ¿ok? Ok, O si son 2 socios que no son relacionados, que son socios, ok, entonces hay distintas modalidades que se conocen como tenants in common ok, o como joint tenants with rights of survivorship. Son distintas ok. modalidades de título. Claro, que habría que ver cuál es la que le conviene. Todas son buenas, Sí. simplemente hay que ver cada caso en particular. Cada caso en particular es distinto. Ok, Correcto. perfecto. Un consejo, Dani, que le darías a todas aquellas personas que están comprando por primera vez en tus zapatos de casa de Sí. título. Edúquense, preguntan, como siempre le digo a todo nuestro staff, no hay pregunta boba. Total. La única pregunta boba es la que no se hace. Mira, yo le digo a los clientes, pregúntame y pueden volver a preguntar. La Sí. idea no es que te hagas un experto en real estate. Yo tampoco me las sé todas. Ojo, hay preguntas que me hacen y yo, gracias a Dios, tengo un equipo detrás mío, entre eso estás tú, en el cual, bueno, te llamo innumerables veces. ¿Para qué? Para poder darle una mejor respuesta y yo igualmente aprender. Así Porque como te es. digo, no me las sé todas. Pero sí hay que estar claro en el comprador de informarse. Yo le digo que el día de mañana tengas la opción de cuando estés conversando o hablando en una reunión, en una fiesta, donde sea, tú por lo menos sepas un poco de tu proceso de compra. Así mismo. Porque yo le hice no el de tu vecino, el de tu tío, sino el de tu proceso de compra, qué pasó. Porque pueden haber cosas muy diferentes. Así mismo. Así Entonces, mismo. bueno, Dani,
Encantado de esta entrevista. Muchísimas gracias. Si te gustó, muchísimas gracias por llegar hasta acá en este podcast. Si te gustó, dale like a la campanita, comparte y te veo en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y de poderle brindar alguna información a nuestros televidentes. Claro que sí. Hasta una próxima visita. Bye.